Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestro curso, la Escuela Primaria y el Contexto Social. El código del mismo es ES-FE 199. Esta semana nos corresponde entonces la número 14 y vamos a conversar acerca de los medios de comunicación en la escuela primaria. Su servidor Edson López, entonces vamos a darle continuidad a los contenidos del mismo. El objetivo para nuestra presente clase es determinar la importancia de los medios de comunicación en la educación primaria guatemalteca. Veamos entonces cómo efectivamente la comunicación, principalmente los medios de comunicación, juegan un papel fundamental en la educación y en la formación del niño y la niña en esta edad escolar del nivel primario. ¿Qué son los medios de comunicación? En el ámbito educativo es importante señalar entonces que los medios de comunicación engloban todos los recursos que facilitan la transmisión y recepción de la información. Incluyen en este caso herramientas digitales, materiales impresos, audiovisuales, etc. Ahora, es fundamental que el recurso, que estos medios de comunicación que tenemos al alcance contribuyan a poder desarrollar capacidades en el estudiante. De esa cuenta, el docente hoy por hoy debe efectivamente formarse y debe actualizar sus conocimientos a efecto de poder utilizar la herramienta necesaria y ad hoc al proceso de formación, al proceso educativo, al alcance y desarrollo de competencias. Es importante señalar que los medios de comunicación entonces nos van a permitir facilitar el alcance del conocimiento, facilitar los procesos de aprendizaje. La herramienta fundamental de la tecnología nos permite hoy por hoy entonces trasladar ese conocimiento de manera efectiva, pero implica entonces un compromiso del mismo docente, el que pueda hacer uso correcto y especialmente conocer los diversos medios que permiten trasladar, que permiten llevar el conocimiento al estudiante. Un conocimiento que sea más efectivo, un conocimiento más consciente, sobre todo un conocimiento acorde a las realidades y exigencias de este mundo global. Por lo tanto, de esa cuenta se va a favorecer ese dinamismo de aprendizaje, se va a favorecer esa acción que permita mediar el conocimiento entre el estudiante y la realidad circundante. Es importante entonces que el estudiante pueda realizar esa selección de materiales que le vayan a permitir alcanzar un mejor nivel cognitivo. Los medios de comunicación entonces son efectivamente aquellos que van a favorecer la mejora educativa, que van a favorecer las competencias, que van a favorecer el nivel cognitivo. ¿Cuáles son estos o qué debemos de hacer? En primera instancia, buscar instrumentos que favorezcan estos medios de comunicación. ¿Cuáles son estos instrumentos o medios que nos van a ayudar para que efectivamente el estudiante pueda aprender? Son recursos que utilizamos entonces para transmitir mensajes y en este caso puede ser, por ejemplo, libros, pizarrones digitales, computadoras, etc. Hoy por hoy entonces estos instrumentos nos van a ayudar a que el conocimiento sea más efectivo, que el conocimiento sea más llamativo, que sea más dinámico, que permita esa interacción del estudiante con el aprendizaje, del estudiante con el conocimiento. Es importante entonces señalar acá que todos estos instrumentos no van a sustituir al docente, pero sí van a hacer que su trabajo sea más dinámico, que su trabajo sea más efectivo, que este trabajo logre y contribuya a que se alcance la competencia en el estudiante y de esa cuenta hacerlo entonces capaz para enfrentar la realidad que le corresponde vivir. Tenemos entonces también los canales, que básicamente son aquellos medios que permiten conectar con el público. En este caso, por ejemplo, la radio, la televisión, el internet, la telefonía, etc. Hoy por hoy, estos canales permiten entonces trasladar ese conocimiento, trasladar información, y hoy por hoy que tenemos la transmisión de información en tiempo real,
Entonces, de esa cuenta hoy, el docente debe saber utilizar y debe saber discriminar cuáles son los medios con que cuenta a su alcance y saberlos utilizar a efecto de que se pueda lograr ese propósito de la educación. Recordemos, la Ley de Educación Nacional hace mención que el estudiante es el centro de la educación. Si es el centro de la educación, es entonces en torno al estudiante el que tiene que versar la acción docente. Y de esa cuenta es que pues, se van a utilizar los medios necesarios, los instrumentos adecuados, los canales que favorezcan entonces el aprendizaje del estudiante. Y entonces es ahí donde se deja la educación como una acción de aburrimiento, sino se convierte en un dinamismo que haga efectiva entonces esa acción docente y esa acción de aprendizaje. Ese aprendizaje que en conjunto va a buscar entonces, va a lograr y va a desarrollar acciones que favorezcan la búsqueda de soluciones a la cotidianidad. Luego entonces, aparte de considerar los instrumentos, los canales con que se cuentan para la traslación de conocimiento, es importante también considerar los mensajes que se van a trasladar. ¿Qué son los mensajes? Los mensajes simplemente es la información que se transmite a través de los medios. En este caso puede ser pues una información educativa, una información cultural, artística, un mensaje informativo, etc. Pero entonces el propósito de este es que se traslada la idea que tiene el emisor. Y en este sentido, el emisor entonces lo constituye el docente al trasladar el conocimiento. ¿Qué quiere trasladar? ¿Cómo lo quiere trasladar? ¿Cuál es el propósito de trasladar ese mensaje? ¿Cuál es el propósito que quiere lograr con el mensaje que está trasladando? Y si este efectivamente es comprendido, y si este se está haciendo llegar por el canal respectivo, y por supuesto que se esté utilizando el instrumento adecuado. Entonces, hoy por hoy, los medios de comunicación requieren que efectivamente utilicemos el instrumento correcto, el canal adecuado y, por supuesto, un mensaje bien elaborado para que éste pueda comprenderse. ¿Cuáles son los tipos de medios de comunicación que hoy por hoy entonces podemos utilizar en el aula? En primera instancia, podemos hablar entonces de medios digitales. ¿Cuáles son estos medios digitales? Aquellos entonces que efectivamente nos van a permitir que exista mayor interacción y que por supuesto también vayan a despertar ese interés en el niño o en la niña por el aprendizaje. Dentro de ellos podríamos mencionar las computadoras, las tablets, software educativo, que hoy por hoy pues existen gran variedad en la red. Es ahí donde vamos a hacer uso de ellos. Por ejemplo, Canva, por ejemplo, pues acciones que van a permitir esa interacción del estudiante con lo digital. Luego tenemos también, por ejemplo, aplicaciones móviles, la misma internet, en el que hoy por hoy en el mismo teléfono podemos utilizar entonces diversas aplicaciones que favorezcan este aprendizaje. Entonces, hacer uso de esas herramientas digitales van a favorecer que el niño o la niña tenga ese interés por aprender. Luego también tenemos materiales audiovisuales. Estos materiales audiovisuales que pues vamos a hacer uso de los mismos. Y es que efectivamente se entiende la realidad en muchos establecimientos en el que no se cuenta de repente con recursos digitales, pero sí podemos en algún momento dado utilizar videos educativos, presentaciones multimedias, el hecho de tener un proyector, el hecho de poder de repente gestionar un televisor. Es importante que el mismo docente pues, pueda gestionar estos recursos para el aula. Pues disfrutar de la música, grabaciones de audio, que efectivamente si no se cuenta, y es una realidad de la educación pública en el país, sin embargo, el docente entonces debe fomentar la búsqueda de estos instrumentos y por lo tanto entonces hoy por hoy el que se tenga un teléfono inteligente, utilizarlo para elaboración de videos, utilizarlo para escuchar música, escuchar temas, podcasts, etc. Entonces hoy por hoy existe material que efectivamente nos va a permitir alcanzar el propósito de la educación. Tenemos también materiales impresos,
como ejemplo libros de texto, los mismos cuadernos, periódicos, revistas, folletos, carteles, mapas, etcétera, que también juega un papel fundamental ahí la acción del docente, puesto que si carecemos de carteles, ir a las tiendas de barrio, por ejemplo, a lugares en donde se cuenten con carteles publicitarios y reutilizar el recurso, porque entonces vamos a utilizar la parte en que no está entonces manchado del cartel, y eso va a dar lugar a que entonces también se pueda favorecer el aprendizaje. También considerar recursos manipulativos, tales pues como juguetes educativos, juegos de mesa, rompecabezas, materiales diversos que van a favorecer la construcción del conocimiento. Pero es ahí la importancia que tiene entonces que el docente debe conocer qué medios dispone y cómo esto va a ser aplicado en la búsqueda del logro de las competencias. Efectivamente, entonces se busca que el docente pueda generar conocimiento con los medios a su alcance. ¿Por qué es importante entonces utilizar los medios de comunicación en la educación? Número uno, favorecen entonces la educación, el aprendizaje, puesto que facilita el acceso a este conocimiento tan anhelado, este conocimiento que requiere el niño o la niña en su proceso de aprendizaje. También, número dos, en este caso entonces favorece la motivación, puesto que el niño o la niña en este proceso de aprendizaje, que ya no es bancario, que ya no es repetitivo, sino es interactivo, va a hacer entonces que éste tenga la necesidad de participar activamente en su proceso de formación, en su proceso de aprendizaje, puesto que va a sentir la motivación, va a sentir la necesidad de poder adquirir conocimientos que le sean necesarios para su desarrollo cognitivo. Y también, número tres, la accesibilidad. Es importante utilizar entonces los medios de comunicación en el aula, puesto que favorecen la información que está dispersa, la información que está en la red. Y de esa cuenta, hoy por hoy, tener información que esté actualizada, que esté en tiempo real. Esto incluye el utilizar entonces recursos en línea, multimedia, puesto que ahí es donde vamos a considerar entonces los fenómenos en el contexto social y entonces tener una información clara y una información objetiva que va a servir para que el niño o la niña tome consideración de la necesidad de su aprendizaje. Luego entonces, ¿cómo se integran estos procesos de la utilización de los medios de comunicación en la educación? Número uno, debe ser planificado. Ya platicábamos en una clase la importancia que tiene la planificación de los aprendizajes y si se planifica, entonces se va a utilizar también correctamente los instrumentos, puesto que si se planifica el proceso cognitivo, también se van a planificar qué instrumentos vamos a utilizar, que en este caso van a ser los medios de comunicación. ¿En qué momento implementarlos? Es decir, ¿cómo vamos a utilizar estos medios de una forma creativa y, por supuesto, atractiva, que permita generar interés y participación en el niño o la niña por su aprendizaje? Y especialmente, recordemos, sin dejar a un lado entonces, la evaluación, que permite establecer el nivel de aprendizaje que hemos alcanzado y, por supuesto, dónde hacer los ajustes necesarios para que el nivel de competencia sea el adecuado. Es importante entonces señalar que la comunicación, utilizando los medios de comunicación, pueden ser estos entonces de manera oral, de manera escrita y de manera visual. De manera oral, por ejemplo, pues el hecho de poder aplicar en el aula narraciones. De manera escrita, al realizar textos, publicaciones, y de manera visual, el hecho de realizar presentaciones, infografías, etc. Los invito entonces a seguir desarrollando su aprendizaje, contestando las interrogantes en pantalla. Por hoy muchas gracias, nos estamos saludando en nuestra siguiente clase.